En este video me voy a ocupar de las funciones. Es objeto matemático que me permite conceptualizar otros objetos matemáticos, como también analizar, describir e interpretar situaciones de otras ciencias. La pregunta es, ¿qué son las funciones? La idea es que al finalizar el video tengas claridad respecto a qué son las funciones. Algunos ejemplos ilustran bastante bien lo que es una función en matemática. Además, nos van a permitir ver a las funciones en acción. Por ejemplo, cuando escuchamos habitualmente el precio del transporte es función del precio del petróleo. En realidad, ¿qué es lo que significa esa expresión? Significa que a cada precio del petróleo le corresponde un precio del transporte. Supuestas iguales, otras circunstancias que pueden influir, por supuesto. También podemos escuchar la presión atmosférica en función de la altura. ¿Qué significa? Significa que a cada altura le corresponde una presión atmosférica. Por último, podemos escuchar también, como ejemplo en física, el espacio recorrido es función de la velocidad. ¿Qué significa? Significa que a cada velocidad le corresponde un espacio recorrido en un intervalo de tiempo determinado. Es decir, que estamos viendo en estas expresiones que aparece la palabra función y esa función está relacionada al significado de correspondencia. Hay una relación entre cantidades de dos magnitudes. Por lo tanto, podemos hablar esto en un diagrama de Venn, en el lenguaje gráfico matemático, que tengo dos conjuntos. Un conjunto donde están los valores que corresponden a una determinada o un determinado fenómeno. Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de la velocidad, estaríamos diciendo que en el conjunto A estaríamos asignando valores de la velocidad y para cada velocidad le corresponde un espacio determinado que serían los valores que están en el conjunto B. Conjunto A, conjunto B, una relación de correspondencia entre ambos conjuntos. Al conjunto A llamamos dominio, al conjunto B llamamos codominio. Por lo tanto, una primera conclusión que podríamos sacar a partir de lo que vemos con estos ejemplos es que una función es una relación. Hay una relación entre elementos de dos conjuntos, que en forma genérica hablamos del conjunto A y el conjunto B. Ahora la pregunta es, ¿cualquier relación es función? Entonces, a partir de esta pregunta, vamos a tomar unos nuevos ejemplos. Tomemos el primero, donde hablamos de las ganancias mensuales de un representante de televisores, son 20.000 pesos fijos, más 2.000 pesos por cada aparato vendido. Observamos que tenemos una relación, en este caso está representada en un sistema cartesiano, donde tengo una cantidad fija, que es lo que gana el representante, 20.000 pesos, sería que en el caso de que no venda ningún televisor, le correspondería 20.000 pesos. Y luego, a partir de esa suma fija, de acuerdo a la cantidad de televisores que vende, voy a tener 2.000 pesos tantas veces como aparatos vendidos. Por lo tanto, puedo decir que en esa relación hay una ley o una propiedad, una ley de correspondencia o una propiedad, donde en este caso se le asigna para cada valor de la variable X, que acá ya conocemos que sobre el eje horizontal es el eje X, estaría representada la cantidad de aparatos vendidos, le corresponde una suma de dinero que tiene que ver con la ganancia. En este caso, la ley de correspondencia está expresada a través de una fórmula. La fórmula sería G de X igual a 20.000 más 2.000 tantas veces como cantidad de aparatos venda. Vamos a tomar otro ejemplo. Jorge estuvo internado en un sanatorio durante una semana. Mientras duró su internación todos los días al mediodía, el médico le tomaba la temperatura.
observa el gráfico que muestra la evolución de las temperaturas de Jorge. Y entonces hay una serie de preguntas vinculadas a este fenómeno. Tengo entonces el gráfico que me expresa, me representa cuál fue la situación de Jorge respecto a la evolución en la temperatura. Indudablemente acá, en este caso, no habría una fórmula que expresa esa relación porque digamos, hay una situación que depende de muchos factores y no hay una regularidad respecto a la temperatura. Entonces podemos decir que una ley de correspondencia no siempre se puede expresar a través de una fórmula. Puede estar dada en forma verbal, a través de un gráfico, de una tabla de valores. En este caso, que acabamos de ver, tengo esa ley de correspondencia, está expresada a través de una tabla que me describe el comportamiento de la evolución de la temperatura de Jorge. Acá tengo un tercer ejemplo donde la relación está expresada también a través de una fórmula, y en el cuarto, donde tengo esa relación entre valores del conjunto A dominio y el conjunto imagen, el conjunto codominio B, donde la relación, fíjense que es a través de una expresión coloquial, donde establece que acá la relación está dada por X obtuvo la nota Y. Por lo tanto, tengo un dominio, que ese dominio está conformado por A, B, C, D, que serían en forma genérica los nombres pueden ser de un determinado grupo de estudiantes, y a partir de acá puedo decir que, por ejemplo, A obtuvo la nota 1, B también tuvo la nota 1, y así esa relación, entonces el codominio sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Observamos que los elementos de los conjuntos pueden ser numéricos o no numéricos. En este último ejemplo, vemos que los elementos del conjunto dominio no son numéricos. Entonces, por lo pronto tengo 4 ejemplos de relaciones, ¿sí?, que se establecen. La ley de correspondencia o la propiedad que vincula a los elementos del conjunto dominio y codominio pueden ser fórmulas o no. Pueden ser también un gráfico, una tabla de valores. Ahora, los invito a que miren en detalle la primera relación y la segunda relación, por un lado. Y también tengo la tercera y la cuarta. ¿Cuál es la diferencia? Fundamental es que tanto la primera como la segunda tienen la particularidad que para cada valor del dominio, para cada valor de X, existe un único valor en el codominio. Está relacionado una sola vez. Observemos acá, si el representante vendió 5 televisores, tuvo una ganancia de 30.000 pesos, ¿sí? Si vendió 10, tuvo de 40.000. O sea, para cada valor del dominio le corresponde un único valor en el codominio. Acá ocurre lo mismo. Cada día tuvo una única temperatura. No es que en el momento que le tomó la temperatura podría haber tenido 2 temperaturas diferentes. Situación que no ocurre en la relación 3, porque, por ejemplo, tomo 3, está relacionado con 1 y con 5. Lo mismo ocurre con 2. Fíjense, está relacionado con 2 valores. Los únicos valores del dominio que pertenecen a esta relación, que fíjense que es el intervalo 1 a 5, ¿sí? Estos son los valores del dominio. Los únicos valores que están relacionados una sola vez es el 1, que tiene como imagen el 3, y el 5, que tiene como imagen 3, pero son 2 valores distintos del dominio. En este ejemplo 4, tengo que B tiene cuántas veces está relacionado, 2 veces, ¿sí? Y D también está relacionado 2 veces. Por lo tanto, los ejemplos 1 y 2 tienen la característica de, aparte de ser una relación, cada uno de ellos, tiene la particularidad que cada elemento del dominio, este primer conjunto, cada elemento está relacionado una sola vez con un elemento del codominio. Esto entonces me lleva a plantear la definición de función.
tengo por un lado un conjunto A llamado dominio, un conjunto B llamado codominio, por lo tanto debo tener una relación entre dos conjuntos. Esa relación o esos elementos de ambos conjuntos se vinculan entre sí a través de una ley de correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A ese elemento en forma genérica, se identifica con la letra o la variable X, le corresponde un único elemento Y del conjunto B. Cuando se hace referencia a variables en las funciones, en general se utiliza F para función, X para la variable independiente e Y para la variable dependiente. ¿Por qué hablamos de variable independiente y dependiente? Porque la variable X es la que no depende de nadie, mientras que la Y, la variable Y, de acuerdo a esa ley de correspondencia que se establezca, va a ser el valor que tome Y en función a quién, a X. Dicho esto, en forma genérica, podríamos decir que a X, al aplicar o al asignarle la ley de correspondencia F le corresponde, por la función F le corresponde una imagen Y, que es lo mismo que decir Y igual a F de X. Los elementos de una función tienen ¿qué forma? Tienen la forma de un par ordenado. No nos olvidemos esto, tiene la forma de un par ordenado. Tengo X, que se llama primera componente, y que en este caso son los valores que toma el dominio, los valores que están en el dominio, y después tengo Y, que es la segunda componente de ese par ordenado, que son los valores del codominio. O sea, para cada X tengo un valor de ¿quién? De Y. Entonces podemos decir que una relación es función cuando cumple las condiciones de existencia y de unicidad. Vamos a ver qué se entiende por condiciones de existencia y de unicidad. Y también vamos a expresar a esas condiciones en el lenguaje simbólico. Observen, estoy diciendo, para todo A perteneciente al conjunto A, estoy haciendo la traducción en el lenguaje coloquial, existe un elemento B perteneciente al conjunto B, tal que el par B pertenece a la función. Yo les había dicho que qué forma tienen los elementos de una función de par ordenado. Entonces acá al elemento del conjunto dominio llamé A y el codominio AB, le llamé B. Entonces, esta es la condición de existencia. Todo elemento del dominio debe tener imagen. Y acá sobre esto que estoy marcando, observen, este símbolo significa para todo. Para todo. ¿Qué significa el para todo en matemática? Que no debe existir ningún elemento en el dominio que no esté relacionado. Todo elemento del dominio debe estar relacionado. Por lo tanto, miremos acá el gráfico, cada elemento del dominio, conjunto A, debe estar relacionado. Esa es la condición de existencia. La condición de unicidad, ¿qué dice? Que si el par AB pertenece a la función y el par AC pertenece a la función, entonces B debe ser igual a C. Miremos quién es B y quién es C. B sería la imagen o el elemento que relaciona a A del dominio. Y C lo mismo. Lo que me está diciendo es que para que sea función, A debe tener una única imagen. O sea que necesariamente B debe ser como igual a C. Porque si B no sería igual a C, estaría diciendo que A tendría ¿cuántas imágenes? 2. Esta es la condición de unicidad. Entonces, hablamos de que una relación es función cuando cumple condición de existencia y condición de unicidad. Cada elemento del dominio debe tener imagen y esa imagen debe ser ¿qué? Única. Si el par AB pertenece a la función, diremos que B es la imagen de A por F y suele escribirse de esta manera. Fíjense cómo se escribe. B
igual a f de A. ¿Qué significa eso? Que B es la imagen de A por la función f. Repito, B es la imagen de A por la función f. Así se escribe esta relación. Ahora, ¿a qué llamamos imagen de una función y cuándo dos funciones son iguales? Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Este es un concepto que ustedes deben tener muy en claro. Si yo estoy en presencia de una función, es porque existió o existe una relación. Ahora, el hecho de que esté en una relación no significa que esa es una función. Y eso vimos, ¿se acuerdan?, en los ejemplos 3 y 4 que hoy les mostré. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Yo tengo el conjunto dominio A, cuyos elementos son A, B, C y D. No necesariamente también les dije que debían ser números, podían ser letras, ¿se acuerdan? El conjunto codominio B, formado con los elementos 1, 2 y 3, en este caso son números, y la función es la que se establece a partir de esta relación. F está definida de A en B, así se lee esto. F está definida de A en B, tal que la función me expresa que A tiene relación con 1, B con 2, C con 2 y D con 1. Estos son los elementos de esta función. ¿Qué forma tienen los elementos? Tienen la forma de un par ordenado. La imagen de A por la función f, así como está definida, es 1. ¿Sí? Esta es la manera de expresar simbólicamente como vimos en la filmina anterior. La imagen del elemento B por f es 2. La imagen del elemento C por f es 2. ¿Sí? La imagen del elemento D por f es 1. Gráficamente, en el diagrama de Venn, observamos esto. A está relacionado con 1, B está relacionado con 2, C con 2 y D con 1. ¿Es una función? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cumple la condición de existencia? ¿Cada elemento del dominio tiene imagen? Esa es la condición de existencia. Verdadero. ¿Cumple la condición de unicidad? Es decir, que esa imagen es única para cada elemento del dominio. Vemos que cada elemento del dominio tiene una única imagen, ¿sí? Ahora bien, ese elemento del dominio, dijimos que el conjunto A es dominio, el conjunto B es codominio. Ahora, ¿qué ocurre con el elemento 3? El elemento 3 estaba en el codominio, ¿o no? ¿Qué ocurre? Que no está relacionado con nadie. ¿Me imposibilita que sea función? No, no me imposibilita. ¿Por qué? Porque la condición de existencia y de unicidad está impuesta ¿sobre qué conjunto? Sobre el conjunto dominio. Cada elemento tiene imagen y esa imagen debe ser única. Ahora, el codominio está formado por los elementos 1, 2 y 3. Ahora el elemento 3 no está relacionado con nadie. Entonces acá me aparece un nuevo concepto, que es el concepto de imagen de la función, conjunto imagen. ¿Cuál es el conjunto imagen? Es aquel conjunto formado solamente por los elementos del codominio que están relacionados. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Lo que acabo de decir. Imagen de una función es el conjunto de los elementos de B, del codominio, que son imagen al menos de un elemento de A. 3 no es imagen de ningún elemento. El conjunto imagen no siempre es igual al codominio, que es lo que ocurrió acá. Fíjense, el codominio, ¿qué elementos tiene? 1, 2, 3. Sin embargo, el conjunto imagen, ¿qué elementos tiene? 1 y 2. Esto hay que prestar atención,
porque una cosa es el conjunto codominio entonces y otra cosa es el conjunto imagen. El conjunto codominio son todos los elementos que están en el conjunto B, que están y no están relacionados, mientras que el conjunto imagen se considera solamente aquellos elementos que están relacionados. Por otra parte, vamos a definir el concepto de funciones iguales. ¿Cuándo dos funciones son iguales? Dos funciones f de a en b y g de a en b son iguales si y solo si para todo elemento x de a se verifica que f de x es igual a g de x. ¿Qué significa eso? Que todo elemento del conjunto dominio tiene la misma imagen por la función f y por la función g. Por lo tanto, deben tener el mismo conjunto dominio, el mismo conjunto codominio. Cada elemento del dominio debe tener la misma imagen si aplico la ley de correspondencia de la función f y de la función g. Bueno, vamos a trabajar un ejemplo utilizando el geo. ¿Qué les parece? Voy a plantearles una fórmula de una función, la función f de x igual a 2x menos 1. En este caso estoy planteando la ley de correspondencia a través de una fórmula. Tengo el gráfico cartesiano, el eje horizontal, eje de abscisas, serían los valores de x, y tendría el eje vertical, que es el eje de ordenadas, estarían los valores de y. Por eso acá voy a escribir esta expresión que me parece que es importante, decir f de x igual a 2x menos 1 es equivalente a decir y igual a 2x menos 1, teniendo en cuenta que habíamos dicho que decir y es lo mismo que decir que f de x. Aparte me interesa también que tengan en claro esta equivalencia y más aún esta expresión también, porque vamos a iniciarnos de luego con las ecuaciones lineales con dos variables, con dos incógnitas, ¿sí? Y entonces vamos a establecer después relaciones entre este tipo de ecuaciones y las funciones. Dicho esto, entonces, puedo expresar la fórmula de una función de esta manera o de esta manera, dado que y es lo mismo que decir f de x. ¿Quién es y? Y es la variable de los elementos del codominio. ¿Estamos? Vamos a definir un dominio determinado. En este caso, vamos a plantear que el dominio de esta función es el conjunto de los números enteros comprendidos en el intervalo menos 2 y 3. Son los elementos, los números enteros comprendidos entre los elementos menos 2, extremo inferior, y 3, extremo superior. Entonces, por ejemplo, para eso podemos armar una tabla de valores, ¿no es cierto? Es otra manera de expresar una función. Acá está la función dada por fórmula, este caso acá, y acá tengo la función dada por tabla, otra manera de expresar la función, esta relación particular. Entonces vemos que para x tenemos que decir x igual a menos 2 sería el mínimo valor que puede tomar. Recuerden que estamos hablando de los números enteros. Para x igual a menos 2 le corresponde como imagen 5. Entonces dibujamos el punto al que le corresponde ese elemento de la función. Es menos 2, 5. Este par ordenado es un elemento de la función. Recuerden que dijimos que los elementos de una función, ¿qué forma tiene? De un par ordenado. Entonces, después tendría, por ejemplo, después del menos 2, ¿qué viene? ¿Qué le sigue? ¿Qué número supera al menos 2? Menos 1. A menos 1, ¿qué le corresponde como imagen? 3. ¿Por qué? Porque hago 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, vamos a graficar, vamos a marcar menos 1, 3. Ahí tengo el punto del plano que grafica o que representa el elemento de la función menos 1, 3. Lo mismo continuamos. Después de menos 1, ¿qué viene? 0. Para 0 le corresponde como imagen menos 1.
2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Entonces, para 0, menos 1, acá tendría el punto del plano que representa gráficamente al elemento de la función, 0 menos 1, ¿sí? Después, ¿qué elemento tengo? Después del 0, ¿quién sigue? El 1. Para x igual a 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces, tengo el elemento 1, 1 de la función, es el punto. Bien, avanzamos. 2 para x igual a 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces tengo 2, 3, ¿sí? El elemento de la función 2, 3. Y por último, ¿y por qué digo por último? Porque es el extremo superior para el cual está definida esta función. Está definida para este conjunto dominio, siendo x un número ¿qué? Entero. Entonces tendría 2 por 3, 6, menos 1, 5. Entonces ahí tengo para 3, 5. Observen que en este caso estoy trabajando en el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, va a ser una función graficada con puntos, porque la variable es discreta, no es continua. No existen números enteros entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, lo mismo que entre el 0 y el menos 1. Por eso me quedan puntos, ¿sí? Puntos. Esta es la gráfica de la función cuya fórmula es f de x igual a 2x menos 1 o y igual a 2x menos 1 para este dominio con x perteneciente a los enteros. Ahora, tiene ese conjunto dominio y el conjunto codominio. ¿Cómo lo podríamos al codominio? Lo podríamos definir como el intervalo con extremo inferior menos 5 y superior 5. Si miramos el eje y, ¿cuál es el mínimo valor? Menos 5. ¿Cuál es el máximo valor? 5. El codominio son los valores que toma la variable dependiente o y, con y perteneciente a los enteros también. Ahora, en este caso, ¿el codominio coincide con el conjunto imagen? Recuerden que dijimos que ¿cuál es el conjunto imagen? Conjunto imagen es aquel conjunto formado por los elementos del codominio, o sea, las imágenes, solamente los elementos que están relacionados. Miremos la gráfica. Si yo miro la gráfica, 4 está en el conjunto codominio, pero no está relacionado con nadie en el dominio. Lo mismo pasa con menos 2, no es imagen de nadie. Lo mismo pasa con 0, lo mismo pasa con 2. Son elementos que están en el conjunto codominio y sin embargo no son imágenes de nadie. Lo mismo con 4. Por lo tanto, ¿qué deberíamos decir? Tenemos un conjunto codominio, en este caso, diferente al conjunto imagen. ¿Cuál sería el conjunto imagen? Sería solamente aquellos elementos que están relacionados en este intervalo para el cual está definida la función, que es de menos 2 a 3. ¿Quiénes serían? Todos estos elementos valores de y, ¿sí? Entonces tendría menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5. En este caso, insisto, el conjunto codominio es diferente al conjunto imagen. Ahora, observen qué ocurre si yo defino la misma fórmula para una función f de x igual a 2x menos 1, o sea, la misma fórmula que estuvimos trabajando hasta ahora, pero cambio el dominio. Que el dominio también sea el intervalo cerrado a izquierda y a derecha. Recuerden que cerrado significa corchete, que incluye al menos 2, incluye al 3, pero con la diferencia que en lugar de hablar de x perteneciente a los enteros, como hablaba anteriormente, hable de x perteneciente a los reales. Por lo tanto, estaría definiendo un dominio continuo, ¿sí?, en lugar de un dominio de un dominio discreto, como venía haciendo cuando trabajé con el conjunto de los números enteros. Acá el dominio continuo significa que hay infinitos números reales entre menos 2 y 3.
¿Qué va a ocurrir con la gráfica? ¿Va a ser también punteada? No, porque voy a tener los valores comprendidos entre el -2 y el -1, por ejemplo, hay infinitos números reales, cosa que en el conjunto de los números enteros, después del -2 viene el -1. Por lo tanto, mi gráfica no va a ser más una gráfica discontinua, sino que va a ser una gráfica continua. Observen, voy a tener que hacer la gráfica continua porque ahora voy a trabajar con los números reales. Tengo la misma fórmula, pero tengo un dominio distinto. El conjunto codominio. ¿Qué va a ocurrir con el conjunto codominio? En este caso, el conjunto codominio también va a ser un conjunto continuo. Van a haber infinitos números comprendidos entre el -5 y el 5. ¿Por qué? Porque todos estos valores del conjunto imagen van a ser imagen de al menos un elemento del dominio o de un elemento del dominio en este caso particular. O sea que voy a tener una gráfica continua con un codominio que va a tener infinitos valores y va a coincidir en este caso, va a coincidir con el conjunto que imagen, a diferencia del anterior. A diferencia del anterior, el conjunto imagen coincide con el codominio. ¿Por qué? Porque todos los elementos de este intervalo de -5 a 5 van a ser imagen de un elemento del dominio. Por lo tanto, tengo funciones con igual fórmula, diferentes dominios y codominios, por lo tanto, por más que tengan la misma fórmula, no son las funciones iguales, ¿sí? Las funciones iguales eran aquellas que para el mismo valor del dominio debía tener la misma imagen, cosa que no ocurre acá. Porque si yo tomara, por ejemplo, el valor, vamos a suponer, el valor 1/2 que está acá, 1/2 por esta función inicial no pertenecería al dominio y acá sí pertenece al dominio. Ahora vamos a tomar una tercera opción. Vamos a tomar la misma fórmula, pero que el dominio ya no sea el intervalo, sea todo el conjunto de los números reales. ¿Qué va a ocurrir ahí con la gráfica? Con la gráfica, observen lo que va a ocurrir. Observen lo que va a ocurrir, la gráfica. Va a ser una gráfica continua, ¿sí? Va a ser una gráfica continua, pero no va a tener un extremo inferior y un superior. O sea, es una recta, ¿sí? Que continúa. ¿Estamos? Entonces, en este caso, el dominio son todos los reales. El codominio, ¿quién sería también? Sería todos los reales y el conjunto imagen sería todos los reales. Por lo tanto, a ver, vamos a ir cerrando. Tengo, por un lado, que una función puede estar expresada a través de una fórmula, a través de una tabla, a través de un gráfico y también podemos graficar en un diagrama de Venn. ¿Se acuerdan? Esa era la otra opción. Podía tener un dominio discreto, un dominio continuo. Pueden tener las mismas fórmulas, pero el hecho de tener las mismas fórmulas no significa que sean las mismas funciones. Debe ocurrir también que el dominio y el codominio y el conjunto imagen sean iguales. Acá tengo iguales fórmulas, pero dominios diferentes e imágenes diferentes. Bien, esa era la idea de este video. Hablar sobre el concepto de función, que ustedes vean las diferentes maneras de representación a través de una fórmula, de una tabla, de un gráfico, de un diagrama de Venn y que tengan en claro que deben cumplirse dos condiciones, existencia y unicidad. Toda función es una relación que cumple con las dos condiciones, existencia y unicidad. Basta que no cumpla una para que deje de ser función y que quede en la categoría de relación. Bueno, espero haber sido clara.